Muy amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona, un día domingo más ante la presencia del Señor, dando inicio a nuestro devocional dominical. Y es para mí un gran gusto poder darles la bienvenida y entregar mis saludos personales, los saludos también de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, para que ustedes y cada uno de los que puedan sumarse a este devocional puedan ser en primer lugar muy bienvenidos, confiando en que la gracia del Señor, que el Santo Espíritu de Dios Consolador, este poder divino sanador, este poder divino que nos consuela, nos fortalece, nos ayuda, está con ustedes en este momento también para acompañarnos juntos en medio de este día en que deseamos adorar y alabar el santo nombre del Señor. Vamos a dar en forma inmediata inicio a nuestro devocional dominical y lo hacemos en el nombre de nuestro Santo Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y para eso vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 9, versículos 5 al 8. Segundo libro de Samuel. Usted puede abrir su Biblia, si desea, en su casa. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 9, versículo 5 al versículo 8. Y nos vamos a poner de pie para leer la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Amén. Demos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis amadas y amados hermanos, en primer lugar quiero dar gracias al Señor por este día nuevo frente a la presencia del Señor, y porque tanto ustedes como yo podemos gustar de vida y de salud para poder engrandecer el nombre del Señor. ¿Quién como Él, verdad? Hace algunos días hemos estado recordando que Jesucristo el Señor fue la gran dádiva de Dios el Padre al mundo entero, quien lo dio y lo entregó por amor a este plan de salvación, por amor a usted y por amor a mí. Qué maravilloso ha sido poder recordar esto de forma espiritual, ¿verdad? En forma como la Iglesia lo debe hacer, con una devoción maravillosa en donde podamos comprender que el centro de lo que recordamos, ¿verdad? No son las cosas de esta vida, sino que el centro de nuestra devoción es aquel Cristo amado que no solamente nació allí, como decía yo hace algunos días cuando me tocaba un servicio para toda nuestra iglesia en España, no solamente nació en una cuna prestada, sino que también fue sepultado en un sepulcro prestado, porque Él no tenía ni siquiera dónde poner la cabeza, dónde poner su sien. Pero Cristo nos ha bendecido a nosotros para que gustemos de poder estar a la mesa del Padre. Y en esta mañana, luego de haber tenido una oración dominical como es nuestra costumbre, de 10 a 10 y media de la mañana, la congregación en Pamplona ora al Señor y el Dios de los cielos está mirando
como en cada uno de los hogares de mis hermanos están aquellos grupitos orando, porque hay muchas peticiones. Hemos estado orando por peticiones que ha hecho nuestra hermana Margarita, por sus hijos. Hemos estado orando por la salud de algunas personas enfermas, por la familia de mi hermana Zulma, por la hermanita de nuestra hermana Janet. Hemos estado orando por diferentes situaciones, algunas que son de público conocimiento y otras en forma secreta, pero que Dios poco a poco ha ido respondiendo. Y nuestro deseo, ¿cuál es? Que ojalá pasado esta pandemia podamos pronto reunirnos para poder contarnos cómo Dios ha estado con nosotros en estos tiempos difíciles y para que Dios, y esta es mi certeza, llame a muchos más que en esta ciudad tendrá escogidos para formar parte de este grupo congregacional. Quiero que miremos inmediatamente la palabra del Señor. El Señor nos habla, como siempre, a través de unos versos con los cuales quiere decirme algo a mí, quiere decirle algo a usted. La historia de David, el rey David, segundo rey de Israel. ¿Recuerda usted que Israel deseaba ser como los otros países, como las otras naciones? Dios tenía un futuro para Israel y era un futuro cuyo gobierno fuera un gobierno teocéntrico, es decir, Dios el centro de la nación, Dios el centro del gobierno, donde hubieran sacerdotes, hubieran jueces gobernando sobre Israel, ¿verdad? Sin embargo, ellos mirando las naciones de al lado, los vecinos, ellos quisieron también igualarse a ellos y pidieron para sí rey sobre Israel. Dios, que es tan bueno y bondadoso, quiso, concederles este deseo, y es así como levanta al primer rey, que fue el rey Saúl, y ustedes conocen cómo Dios, a través del profeta Samuel, unge a Saúl como rey sobre la casa de Israel. Sin embargo, Israel, en medio de las luchas y las batallas permanentes, vio como en medio del escenario en donde Saúl reinaba, Dios levantó a un pastorcillo, un joven, quien lo levantó, ¿verdad?, para que fuera el gran vencedor en medio de una batalla, una historia conocidísima, donde ese muchacho vence a un gran gigante. Así como nosotros, cuando no podemos vencer muchas veces esos grandes problemas que se nos vienen, pero cuando Dios viene a nuestras vidas, todo es más fácil, todo es más sencillo. Y para David le fue no difícil poder echar mano, ¿verdad?, a esa piedrecita con la cual venció el gigante. Y desde ese día se oía decir que Saúl mató a sus miles, pero David había matado a 10.000. Y eso provocó en Saúl una reacción opuesta. En vez de amar a David, dice la palabra del Señor que él tuvo envidia, un rechazo hacia David. Y se genera una enemistad que duró por muchos años. Este David, siendo un muchacho, fue escogido por Dios. Y Dios envió también ahora a este mismo Samuel, para que le ungiera delante de la casa de su padre, de su madre, de sus hermanos, y es ungido como rey de Israel. Saúl, sin embargo, fue desechado por Dios. Y llegaría la hora en que Saúl tendría que morir, para que se cumpliese la palabra de Dios, que David reinaría sobre el pueblo. Pero pasaron años y Saúl tenía hijos, y entre estos hijos la Biblia nombra que tenía uno que era Jonatán, un hombre fiel, un guerrero también del ejército de Saúl. Pero Jonatán, dice la palabra del Señor, que entendió que sobre David había una unción también dada de parte de Dios, y que su padre, el rey Saúl, se había alejado de la voluntad divina. Entonces Jonatán, el mismo Saúl, lo reconoce, ya había elegido a David para serle fiel y leal. Y no solamente le fue fiel y leal, sino que le amó como a sí mismo. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Estos versos que vamos a meditar hoy nos hablan sobre David y Mefiboset,
¿Quién fue Mefiboset? El hijo de Jonatán. Estos pasajes nos hablan, estos versos, sobre la gracia y benignidad, cómo la gracia y la benignidad o la bondad restaura al herido, al lisiado y aquel que se encuentra desesperanzado. ¿Te encuentras, hermana, hermano, herido, lisiado y sin esperanza? Estamos por terminar el año 2020 y yo quisiera que estos versos, que este mensaje de esta mañana sea para nosotros un mensaje inspirador para empezar un año 2021 con nueva fuerza, con nuevo ánimo y deseando que Dios pueda ayudarnos para enfrentarnos como lo hizo David muchas veces y fue un gran vencedor. Pero en este pasaje vemos una historia de un lisiado y un rey, basado en la historia inicial de dos amigos, Jonatán y David, quienes se prometieron, se juraron lealtad, cada uno de casa distinta. Jonatán provenía de la casa de un rey, era un joven probablemente bien educado, un joven con mucho poder también, con muchas posesiones y bienes. Sin embargo, David, un joven que provenía de la casa de un campesino, un hombre de campo, pero con grandes promesas. Porque cuando Dios quiere bendecir a un hombre o a una mujer, no importa de dónde hemos venido, Dios estará con él, Dios estará con usted, ¿verdad? Jonatán venía, así como Saúl, de la tribu de Benjamín, pero David venía de la tribu de Judá. ¿De dónde vendría la casa, la familia? ¿De dónde vendría el Salvador, Jesucristo, nuestro Señor? Eran dos grandes amigos, había una amistad pura, una amistad santa entre ambos. Y no como hoy día muchas veces en el mundo, y la teología mundana, la teología pecaminosa, trata de levantar a dos hombres que se amaron en forma pecaminosa, para justificar los pecados de muchos cristianos que también hoy día viven en el pecado. Nosotros no entendemos que era una amistad pura, santa, porque estaba basada en un amor puro como el de Cristo con su iglesia, como el de Cristo con sus apóstoles, como lo que Cristo nos enseñó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la Biblia dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. En Cristo la amistad es pura. El amor, amados hermanos, es genuino y no pecaminoso. Yo puedo decirle a mi hermano: yo le amo a mi hermano, yo le amo a mi hermana. Y ese amor será un amor puro, consagrado conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Dios nos ayude. Esta es una historia basada en la lealtad de un hombre, Jonatán, hacia David, su amigo. Y una historia basada en la lealtad también de David, ya lo vamos a ver, hacia Jonatán y hacia su descendencia. Mire qué maravilloso. Una historia basada en la lealtad de la promesa de un rey. Y yo diría, la lealtad de la promesa del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre aquellos que están sufriendo muchas veces. ¿Y por qué razón hablamos de la lealtad de estos hombres? Para realzar sobre todo que si los hombres de Dios fueron leales, la pregunta es: ¿cuánto leal más habrá de ser Dios para con nosotros? ¿Cuánto más leal y fiel es Dios para con su amada iglesia? Muchas veces las duras pruebas, los duros momentos de la vida no nos hacen ver de que Dios es fiel. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, y ahí todos nos incluimos, Él permanece siendo fiel para con nosotros. Y en Números 23, 19, la palabra del Señor dice claramente: Dios no es hombre para que mienta. Mire, qué diferencia pone a Dios al lado del hombre. El hombre es mentiroso. Nosotros somos mentirosos, aun cuando decimos que no hemos pecado, dice el apóstol San Juan. Nos transformamos en mentirosos. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre
para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Dios es fiel para lo que Él promete. Dios es fiel para lo que Él dice. Dios es fiel para lo que Él ha señalado realizar. Por eso, hermana, hermano, si Dios le ha prometido algo, así como lo prometió a José, Dios lo va a cumplir. Dios tiene un tiempo para cada cosa en la vida, aunque pareciera ser que Dios se ha olvidado. Pareciera ser que Dios nos ha dejado en la lista de espera. A veces pensamos que Dios nos tiene al final de la lista, pero estamos en la lista y Dios está esperando el momento en que llegará en el reloj de Dios la hora en que cumplirá esa promesa con usted y conmigo también. El libro de Crónicas, el capítulo 8, nos habla sobre el personaje de Mefiboset, que es el personaje, yo diría, principal de estos versos leídos. Pareciera ser que el personaje fuera David, el rey, pero al leer estos pasajes, estos versos que hemos leído, nos damos cuenta que el personaje principal no es David, sino que el personaje principal es Mefiboset. Es como si dijéramos que en medio de la historia ya no fuera Dios el personaje principal, sino que Él nos pone a nosotros un momento por delante para que yo y usted seamos los personajes principales de nuestra historia. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Mefiboset en otro momento ya de la historia bíblica no se llamaba Mefiboset. Dice Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 34 y 35, usted lo puede leer. Dice, habla sobre los descendientes de Benjamín. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice Ner en el verso 33, engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal, dos hermanos más de Jonatán. Y luego dice, hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Y si usted mira la palabra del Señor y mira los versos que hemos leído en el versículo, en este mismo capítulo se va a dar cuenta en el versículo 12, dice, y tenía Mefiboset, estoy leyendo capítulo 9, 2 Samuel, verso 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Esto quiere decir que Mefiboset es el mismo Merib-Baal que enuncia 1 de Crónicas, capítulo 8. Pero ¿qué significaba Merib-Baal de 1 de Crónicas? Tiene un significado diferente. Merib-Baal, que era el primer nombre de este joven, de este varón, era aquel que resiste, aquel que contiende. ¿Y contra quién? Contra Baal. Mire qué maravilloso. Su nombre, porque Mefiboset o Mefi-Baal, ¿verdad? Que es el mismo personaje, lo estamos aclarando a través de Crónica y de este capítulo, era un joven nacido en la casa del rey Saúl, era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, por lo tanto era un príncipe. Y su nombre inicial significaba luchador, era un príncipe que luchaba. Su nombre fue bautizado con un nombre que quiere decir que aquel que resiste, aquel que contiende contra Baal, es decir, que contiende, lucha contra el enemigo principal de Israel. Había nacido para ser un luchador, así como su padre y como su abuelo. Había sido llamado a nacer siendo un hombre que contendía contra el mal. Pero la Biblia muestra que el día en que el padre Jonatán y su abuelo salieron a la batalla, ambos murieron. Mire la historia de este hombre Mefiboset o Mefi-Baal. Habiendo sido un príncipe, en el mismo día muere su padre, muere su abuelo, quienes aseguraban para él el futuro en el reinado, para que él fuera un rey, no hay duda, un príncipe o un rey en Israel. Pero su futuro se viene a tierra. Y una nodriza procurando proteger a este niño de 5 años, que era Mefi-Baal o Mefiboset, lo toma
abruptamente y saca a este niño, huye porque sabe que la mortandad viene sobre la casa del rey. Usted sabe que para asegurar el reinado, los enemigos no solamente mataban a los reyes, sino que a todos los de su casa para que no quedara descendencia. Esta nodriza toma a este niño de 5 años, lo va sacando abruptamente para huir, pero el niño cae y tiene un accidente, no se sabe cómo, y sufre sus piernas y queda lisiado para toda su vida. Ese joven, ese niño de 5 años, un príncipe que había nacido en medio de la realeza, en medio de la casa del bienestar, se le había puesto un nombre de guerrero, de luchador, se transforma de la noche a la mañana en un niño pobre, en un niño lisiado, en un niño que vive a expensas de una nodriza y tiene que huir muy lejos para poder mantenerse con vida de los enemigos de la casa de su padre y de la casa de su abuelo. Y su nombre Mefiboset, que fue su último nombre con el cual fue conocido, significa el que lucha con la vergüenza. Mire, ya no era un luchador contra el gran enemigo de Israel, sino el que lucha contra la vergüenza. Porque en Israel los ciegos, los mancos, los lisiados, eran aquellos que eran vistos como la escoria del pueblo. Eran los últimos de la sociedad, los que nada valían, no eran útiles, no servían para ir al campo, no servían para ir mucho menos a la guerra, no servían para nada y eran postergados, dice la palabra del Señor. Así como los leprosos eran echados fuera de las aldeas, estos lisiados y pobres buscaban lugares donde habitar juntos para poder allí esconder su vergüenza. Dios nos ayude, amados hermanos. Mire, qué dura la vida muchas veces, ¿verdad? Cómo se cambia la vida de la noche a la mañana. Hoy día podemos tener a lo mejor una vida muy holgada, muy alegre, vestir bien, estar contentos, pero de repente un accidente, una enfermedad nos cambia la vida, ¿verdad? Yo recuerdo mi esposa, era una mujer muy saludable, una mujer llena de tantas capacidades, pero Dios permitió un día que viniera una enfermedad y tuve que verla durante muchos meses, postrada en una camita, enfermita, algunos días con unos dolores insoportables. Ella lloraba, gritaba del dolor y los medicamentos mejoraban su situación. Producto de esa enfermedad quedó con una discapacidad. 3 años duros de prueba, hermanos. Pero bueno, hoy día el Señor le ha levantado, yo la miro acá, es como si estuviera sana. Si no tiene como unos pequeños detalles, pero no se le nota nada, porque Dios también, así como permite que venga la prueba, muchas veces viene también la consolación, la fortaleza. ¿Verdad? Y Dios te mira a la hermana Damaris como que no tuviera nada, pero Mefiboset era un hombre lisiado, se arrastraba. Pero David nunca tuvo la intención de darle muerte, porque había un pacto entre David y Jonatán. 1 Samuel capítulo 20 muestra esto. Dice la palabra del Señor que entre David y Jonatán pactaron. Y si yo viviere, dice Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, dice. Y no apartarás, le dice Jonatán a David, tu misericordia de mi casa, de mi familia, para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno a todos tus enemigos, como que Jonatán sabía que él iba a morir, creo yo, y que David iba a perdurar porque era el ungido de Dios. Cuando Jehová haya cortado a todos tus enemigos de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David, de la familia de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: simplemente requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y le dice así: Jonatán hizo jurar a David, dice la Biblia, otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Entonces, en estos versos que hemos leído en el capítulo 9 de 2 Samuel, aquí si usted leyera desde el versículo 1 en adelante, nosotros hemos leído del 5 al versículo 8, pero si usted ve el versículo 1, dice claramente que David quiere recordar el pacto que ha hecho con Jonatán. Entonces manda a buscar a su siervo y pregunta:
¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Mire, como que él trae a la memoria que él tenía un pacto hecho con Jonatán. Y Jonatán representa la casa de Saúl, del rey que persiguió a David, pero que David quiso siempre honrar, porque le respetó a Saúl, respetó la unción que había en él como si fuera Dios mismo. Entonces David, deseando retomar este pacto, restaurar su promesa, él pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces por allí alguien le dice, sí, queda por allí alguno, queda un siervo de Saúl, un siervo que se llama Siba. Entonces él lo manda a llamar y pregunta, ¿hay alguno, le dice a Siba, algún pariente de la casa de Saúl y de Jonatán? Y Siba, este siervo, responde y dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Como queriendo decir, sí, trayendo a la memoria, hay un hijo de Jonatán por ahí, que es lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Mire, ya se habían olvidado de él, no sabían ni siquiera dónde estaba. Pero Siba, que no había perdido el contacto, respondió al rey y le dijo así, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, no hay duda que lo habían acogido. Y le nombra un lugar, dice, en Lodebar. Note esto, la tierra, el lugar donde estaba este lisiado se llamaba Lodebar. Y luego le dice así, y vino Mefiboset, porque fue mandado a llamar. En el verso 5 que hemos leído, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre sus pies, sobre su rostro, e hizo reverencia. Mire, cómo se habrá sentido Mefiboset, habiendo sido traído, ¿verdad? Le dijeron, el rey te mandó buscar, a lo mejor asustado, temeroso, ¿será que me va a matar? ¿Será que me ha llamado ya Mefiboset? No es un niño de 5 años, sino que ya es un hombre adulto, ya ha pasado su juventud, un hombre adulto, tiene un hijo inclusive, pero en esa condición es mandado a buscar y asustado probablemente llegó a la casa del rey. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, se postró sobre su rostro. Qué importante es cuando llegamos a Dios postrándonos con humildad, porque es allí donde encontramos la bendición de Dios. E hizo reverencia. Qué importante es venir a Dios con reverencia, hermanos. Reverentemente venir a Dios. Y luego dijo David a Mefiboset, y él le dijo así, el rey le dijo así, Mefiboset, le llamó por su nombre. Y Mefiboset respondió diciendo, he aquí tu siervo. Mire, qué humildad. Él no dijo, he aquí el descendiente de Saúl, ni de Jonatán, sino que él se considera nada más que un siervo del rey. E inmediatamente David, al verlo, le dice, no tengas temor. Sabía David que había temor en ese lisiado, en ese hombre que había llegado con tanta dificultad, pero dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl y todas las tierras de tu padre, y tú, mire, le agrega algo tan hermoso, tú comerás siempre a mi mesa. Alabado sea el nombre del Señor. Tú comerás siempre a mi mesa. Si supiera David por dónde había tenido que pasar este joven desde los 5 años hasta ese momento, al oír las palabras de David, cuántos momentos de tristeza tuvieron que pasar, cuántos años para poder oír esas palabras. A lo mejor necesidad, a lo mejor hambre, y pasar y vivir en la tierra de Lodebar. ¿Se acuerda? Yo le dije, acuérdese de esta palabra, porque Lodebar es un lugar que existió en las tierras norte de Israel.
Era un lugar ubicado en Galaad. Esto existía en Galaad, muy cerca del mar de Galilea. Era llamado también Debir, un lugar en que no se vive humana ni dignamente, hermanos amados. ¿Y sabe por qué? Porque era el lugar donde eran excluidos los lisiados, los ciegos, los pobres, los despreciados de la sociedad. Era una tierra severamente árida, sin ninguna posibilidad para cultivar. No había posibilidad de criar animales. Era un lugar totalmente inhóspito. Dice el diccionario bíblico, el refugio de los marginados por la sociedad, por los lisiados, por los desposeídos, por aquellos que eran olvidados por Israel, para quienes no pueden aspirar a un futuro mejor. Y en esa tierra había un hijito amado de Dios también, este lisiado hijo, que era un príncipe olvidado, un ex príncipe, un lisiado, un hombre sin esperanza. Lo Debar, la tierra de los desposeídos, la tierra árida, la tierra sin promesa. Lo significa no. Debar significa palabra. Es decir, que Lo Debar es el lugar donde no hay palabra. El lugar donde no se oye la palabra de la sociedad, ni mucho menos quizás la palabra o la ley de Dios. Pero a ese lugar llegó la voz de Dios gritando, ¿dónde está a lo mejor Mefiboset? ¿Quién es Mefiboset? El rey lo llama, el rey lo ha mandado a buscar. Qué maravilloso para él ese día. A lo mejor con temor llegó a él, ¿verdad? A este rey. Llegó ante la presencia de David. Las desesperanzas, hermanos, simbolizan las zonas oscuras de nuestra alma. Lo Debar significa o simboliza los momentos dolorosos y de soledad que debe cruzar el cristiano. Esos momentos del olvido. Hermanos amados, si te sientes en ese lugar, hoy en esta mañana Dios quiere devolverte y restaurarte a la posición de príncipe. Te devolveré, mire qué maravilloso, haré contigo misericordia, no temas, y te devolveré todas las tierras de Saúl, todas las tierras de tu padre, y comerás desde hoy siempre a mi mesa. Entonces inmediatamente Mefiboset se inclinó ante la presencia del rey, sintiéndose indigno, y le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Los judíos tenían esa frase muchas veces cuando se consideraban indignos, se consideraban perrillos ante la presencia del Señor. ¿Se acuerda la experiencia de esa mujer? Una mujer le decía al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le preguntó y le dijo, ¿crees tú que es digno que demos el pan de los hijos a los perrillos? Entonces esta mujer le dijo, Señor, aún los perrillos comen de la mesa de sus señores, de lo que cae de la mesa de sus señores. Jesús inmediatamente al oír esas palabras fue movido a misericordia y él dice, ni siquiera en Israel he oído tanta fe, visto tanta fe como en esta mujer. Inmediatamente esta mujer le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Hermanos amados, hermanos queridos, hermanas amadas, hermanas queridas, si alguno se ha sentido en ese lugar como Lo Debar, ¿verdad? Allá abandonados en Lo Debar, en un lugar aislado, sin comunicación de Dios. En esta mañana está escuchando la voz de Dios que le ha llamado, porque Dios quiere que venga a su mesa. Tú pues, le dio muchas promesas más a Mefiboset. Le dice, tú pues
le dice al siervo de Mefiboset: tú le labrarás la tierra. Tú con tus hijos y tu siervo almacenarás frutos para él, y él ahora tendrá pan para comer. Y le agrega en el verso 10, le dice: pero Mefiboset, el hijo de tu señor, de Jonatán, comerá siempre a mi mesa. Mira, el rey se encariñó con Mefiboset. Él comerá siempre a mi mesa. El rey quería verlo siempre, todos los días sentadito con él. Allí había un lugar, un asiento especial para este lisiado. Y respondió Siba al rey, le dijo: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Entonces Mefiboset dijo: el rey comerá a mi mesa. Cada uno de los hijos del rey. Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mire qué lindo, David llama a Mefiboset como si fuera su propio hijo. Qué maravilloso, hermano. Dios te ha hecho su hijo. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, pequeñito, que se llamaba Micaía. Y no hay duda que para él también fue la bendición. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, ya no allá lejos, en el norte, sino que ahora moraba en Jerusalén, en la ciudad del gran rey, como dice la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Dice el versículo 13 de este capítulo: moraba en Jerusalén porque comía siempre. Escuche bien, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies, pero no necesitaba ni siquiera un pie, porque Dios lo había sentado en un lugar privilegiado. Y esta es una promesa cumplida en nosotros también, como enseña el Salmo 37, porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para sentarlo con los príncipes, para sentarlos con los príncipes de su pueblo, dice la palabra del Señor. ¿Qué habrá sentido Mefiboset cuando le dijeron que el rey le llamaba? ¿Qué habrá sentido? Recordar que él era un hombre pobre y tenía un hijo por quien tenía que velar, pero Dios le dio lo más hermoso que podría haberle dado a alguien: una restauración, ser sentado nuevamente en el lugar que había abandonado a sus 5 años. Muchas veces, hermanos, Dios nos da pruebas duras y largas, pero aguantemos la prueba, esperemos en Dios siempre, aunque pasen los años, aunque pasen los meses, aunque la prueba sea dura, aunque nos sintamos muchas veces lisiados, no podamos hacer más de lo que queremos hacer. Pero Dios tiene un momento determinado para cada uno de nosotros. Alguno estará en Lodebar, estará pasando el momento del olvido, está en el lugar árido, desierto, donde no hay dónde sembrar en su tierra. Dios tiene promesas para usted. Pareciera ser increíble, ¿verdad? Está en medio de la prueba, no siente nada bonito, pero Dios en esta mañana le recuerda que hay muchas promesas para usted. Está sin esperanza, se siente, como lo dice Mefiboset, un perrillo, un perro muerto, en vez de sentirse un príncipe. En esta mañana Dios quiere que usted vuelva a sentirse un príncipe en la mesa de su Señor, en esta mesa donde hoy estamos comiendo del pan del Padre. Estamos comiendo a la mesa del pan del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Coma de este pan, aliméntese y coma, está a la mesa del Rey. Reconstruir, Dios quiere reconstruir su esperanza. Dios quiere reconstruir sus anhelos. Dios quiere reconstruir sus sueños. Mefiboset era aquel príncipe que había sido llamado, aquel que iba a vencer a Baal, y luego Mefiboset, simplemente aquel que luchaba contra la vergüenza. Dios quiere volver a ponerle a lo mejor un nuevo nombre. Dios quiere que usted sea ya no aquel que se avergüenza, sino aquel que luce a su Dios, aquel que es capaz de decir: yo soy hijo del Rey, yo soy hijo del Rey. Del Lodebar, de esa tierra destruida, esa tierra árida, sin promesa, Dios quiere ponerlo ahora del Lodebar,
llevarlo a la mesa del rey. ¡Qué diferencia! ¿Verdad? Del corazón quebrantado, este corazón quebrantado puede ser usted alzado ahora, ser puesto allí ante la presencia de nuestro Rey bendito, al lado del Rey, con un corazón de este Rey, con un corazón semejante al de Dios. Era David, pero qué bendito es que nosotros hemos sido llamados a estar a la mesa, al ladito, no de un hombre como David, sino al lado del mismo Dios. Ser alcanzados por esa oferta que dice la palabra del Señor, la misericordia de Dios. Note eso, porque David claramente le dice que lo traería para poder mostrarle a él la misericordia de Dios. Haré contigo, dice, misericordia por amor de Jonatán. Pasar de un momento en donde no tenemos, o en aquellos momentos oscuros donde no hay perspectiva para el alma, pasar a aquel momento en donde hay una gran perspectiva, hay una gran visión. Dios quiere darle a usted una gran visión. Mirar como mira Dios nuestro futuro, un futuro con esperanza. Y por eso es que quiero terminar, invitarle a usted, hermana y hermano, a mirar con esperanza el próximo año 2021. Este año 2020 a lo mejor ha sido un año en donde se nos han arrebatado los sueños. El diablo ha querido arrebatarnos a lo mejor lo bonito del futuro que pensábamos tener, ¿verdad? Soñábamos con ser príncipes de Dios y tener tantas cosas lindas, ¿verdad? A lo mejor una congregación maravillosa, una congregación que luchaba contra el enemigo en Pamplona y pudiéramos traer muchos a Cristo. Eso fue truncado a lo mejor por el confinamiento, por la pandemia. Pero ¿sabe? Para Dios estos sueños no han sido truncados. Para Dios nuestros anhelos no han sido truncados. Dios tiene un futuro maravilloso para nuestra congregación. Empecemos un nuevo año, hermanos. Empecemos el año 2021 no en el Lodebar, sino que a la mesa del Señor, a la mesa de Jesucristo. Empecemos restaurándonos nosotros mismos en la vida espiritual. Si usted ha visto que el año 2020 le ha llevado las fuerzas, en esta mañana llénese de fuerza, porque hay camino que caminar todavía. ¿Se acuerda Elías? Estaba tirado en el camino. Dice la palabra del Señor que él quiso morir. No quería seguir adelante, pero en medio de esa angustia tuvo sueño y se quedó dormido. Dios le envió un ángel para que le despertara y le da de comer y le da de beber agua y le dice, Elías, levántate porque camino te resta. Luego Elías comió y bebió y la Biblia dice que se volvió a quedar dormido. Luego que se queda dormido, nuevamente viene el ángel de Dios y le habla y le dice, Elías, levántate porque camino te resta. Hermanos amados, ¿cuántas veces el cristiano también en medio del camino ve que hay tantas dificultades, hay tantos problemas y como que nos queremos quedar como Elías tirados en el camino? Y muchas veces deseamos también morirnos como el mismo profeta, pero Dios permite muchas veces que nos quedemos allí y aun que nos durmamos un poquito. Pero Dios en esta mañana nos quiere despertar, nos quiere decir que comamos de esta palabra, quiere que comamos, quiere que bebamos y quiere que nos encaminemos hacia el año 2021. ¿Y sabe por qué? Porque todavía hay mucho camino que recorrer. Empecemos un nuevo año 2021 restaurando nuestra fuerza. ¿Sabe por qué? Porque el Rey te llama. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere restaurar a su pueblo, pero hay condiciones para la restauración. ¿Quiere restaurarse? ¿Quiere ser hecho de nuevo? ¿Quiere levantarse? A lo mejor como el vaso hecho de nuevo en las manos del alfarero, ¿verdad? Que el alfarero ve que el vaso quedó medio malito, entonces la Biblia dice que lo desarma un poquito. Eso duele a veces, ¿verdad? Pero luego que lo desarma, así como a Mefiboset, a lo mejor un proceso duro, un proceso lleno de dolor.
Pero ahí el alfarero estaba trabajando con Mefiboset hasta que llegó la hora en que lo quiso levantar y hacer un vaso bonito y nuevo. Y luego que estaba hecho nuevo, hermoso, allí luego de muchos años lo puso nuevamente en la casa del rey como un instrumento, un vaso hermoso, un vaso de honra. Así Dios en esta mañana te mira, hermano, quiere hacerte un vaso hermoso para ponerte en un bonito lugar de la casa del Señor. Pero la restauración tiene condiciones. En el libro de Deuteronomios 30, léalo en su casa, hay condiciones para la restauración de Israel. Sucederá, dice, que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, le dice Dios a Israel, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, de donde Dios te hubiere arrojado, y te convirtieres a Jehová, le dice, si te convirtieres y obedecieres a Jehová, conforme a todo lo que yo te mando hoy. Mire qué importancia es la obediencia, qué importante es obedecer a Dios. Y tú y tus hijos, así como Mefiboset, tú y tus hijos, ¿verdad? Y con todo tu corazón te volvieres a Dios y con toda tu alma. Entonces Jehová, dice, capítulo 30 de Deuteronomio, verso 3, dice, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti. Volverá a recogerte de entre todos los pueblos. Entonces Dios te traerá de donde has sido esparcido. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere restaurar su iglesia. Dios quiere restaurar a la congregación de Pamplona. Quiere levantarnos para restaurarnos y hacernos guerreros de Dios, para poder ser allí gigantes en la fe y poder luchar por esta ciudad, porque Dios a muchos más va a llamar, pero te necesita, hermano. No como un lisiado, sino que te levantes para que te sientes hoy a la mesa y haga de ti un príncipe, porque Él es el que levanta. Recuerde, decía la cita bíblica del libro de los Salmos que citábamos al principio. Él es el que levanta al pobre y al menesteroso, lo alza del muladar. Muladar significa del basurero, para sentarlo con los príncipes y los príncipes de su pueblo. Dice la palabra del Señor que los afligidos y menesterosos buscan las aguas, dice el libro de Isaías, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová, sin embargo, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Qué maravilloso. En las alturas abriré ríos. Siempre buscamos agua abajo, ¿verdad? Porque abajo está el agua. Sin embargo, Dios dice, en las alturas, en los lugares difíciles, abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas, aún en la tierra seca. En Lodebar, aún allí, si usted está allí, Dios abrirá fuentes y manantiales para que hoy sacie de sed su alma. Palabras finales de este devocional y de este sermón. Nunca Dios olvida su promesa. Si David no olvidó su promesa hecha a Jonatán, hombres, ¿cuánto más Dios no olvidará su promesa contigo? A veces, hermanos, otro punto, hay que volver a empezar. A veces hay que devolverse un poquito y volver a empezar. Mefiboset fue restaurado a esos años cuando tenía 5 añitos. A veces hay que devolverse un poquito para volver a retomar lo que éramos, príncipes de Dios. Otro punto, hermanos, que nos enseña este mensaje: la prueba no es eterna. La prueba tiene un principio y así también tiene un final. Recuerde, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alabado sea el nombre del Señor. Otro punto importante de este mensaje: Dios quiere que seamos príncipes y no perros muertos.
Que los cristianos no anden por ahí pensando soy un perrillo o me siento como un desposeído. No, somos príncipes y no perros muertos. Dios quería que Mefiboset cambiara su mentalidad. Ya quisiera un poquito más porque Dios tenía para él un precioso futuro, un maravilloso futuro Dios tiene para usted también. Un niñito, un jovencito me está escuchando, Dios tiene para usted un precioso futuro. Otro punto, Dios no quiere que estemos en lo de bar, sino que estemos sentados en la mesa del Rey. Otro punto, ¿estás en la mesa del Rey? Es una pregunta. ¿Estás en la mesa del Rey? Quiero terminar con esto. ¿Qué quieres de Él? ¿Lo ves? ¿Te lo imaginas? Sentado en la misma mesa en que estás tú. Es tu gran oportunidad. ¿Quieres decirle algo? Porque Él, así como mandó a buscar a Mefiboset, en esta mañana te ha mandado a buscar. Te ha llamado por su nombre. Quiere que te sientes junto a Él. Y quiere que sientas que eres importante para Él. Como lo decíamos al principio de esta narración, podría ser Dios el protagonista de esta historia, pero Dios ha querido en esta mañana concedernos la bendición, el momento de sentirnos protagonistas de esta historia. Dios quiere que yo sienta que Él me ha llamado a buscar, me ha mandado a buscar, me ha llamado por mi nombre y quiere preguntarme algo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres del Rey? ¿Quieres algo? No hay duda que en esta mañana Dios te lo dará. Solamente confía en Él, porque Él conoce tu necesidad. ¿Tienes alguna enfermedad? Dios te puede sanar. ¿Quieres un trabajo? Dios te puede dar trabajo. Yo no sé cuál es su necesidad. Soy un hombre, pero Dios mira lo que yo no veo. Él llega en esta mañana a su hogar para mirar tu corazón herido, ese corazón que se siente quizás postergado por la familia, postergado por los amigos, olvidado por los conocidos. Y Dios quiere restaurar tu autoestima. Dios quiere restaurar a lo mejor ese amor que has perdido. Y sobre todo que pueda restaurarte en la vida espiritual. Y es por eso que en esta hora recibe este mensaje. Hermano amado, recibe este mensaje para que este mensaje sea de bendición. Quiero invitarle a ponerse de pie y vamos a terminar pidiendo, como siempre, una bendición de Dios para que este mensaje sea de mucha bendición y sea una semilla que lleve fruto en nuestros corazones. Póngase de pie y pediremos la bendición del Señor. Amado Dios del cielo, gracias por esta palabra que nos ha dado en este día. Bendiga esta palabra en nuestros corazones, sobre todo mis hermanas, sobre todo mis hermanos, para que esta palabra quede grabada en su vida y sea una palabra de promesa. Tú, oh Rey, nos has mandado a buscar. Tú, oh Rey, quieres que sepamos que somos príncipes y tú nos has restaurado en el lugar donde corresponde que estemos. Que no pensemos que estamos olvidados, sino más bien estamos en tu presencia para sentir que comemos cada día de tu mesa. Ahora derrama tu bendición en cada hogar. Te lo pido y ruego en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor bendiga grandemente esta palabra en sus corazones e invitados cariñosamente para el próximo domingo, en donde empezaremos un nuevo culto. Será nuestro primer servicio. Hoy despedimos nuestro año 2020 con esta palabra, con este culto, y deseo para ustedes un próspero año nuevo junto a mi esposa, para cada familia de Pamplona, para cada oyente, deseando que Dios les bendiga grandemente, que haga Dios resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre sus familias. Que Dios les bendiga.